La gran mentira de definir a Venezuela narcoestado. La geopolítica del petróleo disfrazada de lucha contra la droga. Pino Arlacchi. Durante su mandato como director de la ONUD, la Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito, estuvo en Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, pero nunca visitó Venezuela. Simplemente no hubo necesidad. La cooperación del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico era una de las mejores de Sudamérica. Se puede comparar solo con el impecable historial de Cuba. Este hecho en la delirante narrativa de Trump de Venezuela como narcoestado suena a una calumnia geopolíticamente motivada. Pero los datos publicados en el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la organización que tuvo el honor de dirigir cuenta una historia opuesta a la que difunde la administración de Trump. Una historia que desmonta pieza por pieza el entramado geopolítico construido alrededor del Cartel de los Soles, una entidad tan legendaria como el monstruo del lago Ness, pero apta para justificar sanciones, embargos y amenazas de intervención militar contra un país que casualmente se ubica sobre una de las mayores reservas del petróleo del planeta. El informe 2025 de la ONU es clarísimo, lo que debería avergonzar a quienes han construido la retórica de la demonización de Venezuela. El informe solo hace una mención mínima y breve de Venezuela, afirmando que una fracción mínima de la producción colombiana de drogas pasa por el país rumbo a Estados Unidos y Europa. Venezuela, según la ONU, se ha consolidado como un territorio libre del cultivo de hoja de coca, marihuana y productos similares, así como de la presencia de carteles criminales internacionales. El documento no ha hecho otra cosa que confirmar los 30 informes anuales precedentes que no hablan de narcotráfico venezolano porque no existe. Solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela. Para poner esta cifra en perspectiva, en el año 2018, mientras 210 toneladas de cocaína transitaban por Venezuela, Colombia producía o comercializaba más de 2.300 toneladas, 10 veces más, y Guatemala 1.400 toneladas. Sí, escuchen bien, Guatemala es un pasadizo de drogas 7 veces más importante que el supuesto temible narcoestado bolivariano, pero nadie habla de ello porque Guatemala produce solo el 0,01% del total mundial de la única droga no natural que le interesa a Trump, el petróleo. El Cartel de los Soles es una creación de la imaginación de Trump. Supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal agencia antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea, ni de ninguna otra agencia anticrimen del mundo, ni siquiera una nota a pie de página. Un silencio ensordecedor que debería hacer reflexionar a cualquiera que aún tenga un mínimo de pensamiento crítico. ¿Cómo puede una organización criminal tan poderosa, merecedora de una recompensa de $50 millones, ser completamente ignorada por quienes trabajan en el ámbito antidrogas? En otras palabras, lo que se vende como un supercartel al mejor estilo Netflix es una realidad, el tipo de delitos menores que se encuentran en todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, donde además casi 100.000 personas mueren cada año por sobredosis de opioides, que no tienen nada que ver con Venezuela, pero sí con las grandes farmacéuticas estadounidenses. Mientras Washington alborota el tema Venezuela, los verdaderos centros del narcotráfico prosperan casi sin ser molestados. En Ecuador, por ejemplo, el 57% de los containers de cambures que salen de Guayaquil llegan a Bélgica cargados de cocaína. Las autoridades europeas incautaron 13 toneladas de cocaína de un barco español proveniente de puertos ecuatorianos, controlados por empresas protegidas por funcionarios del gobierno ecuatoriano. La Unión Europea realizó un informe detallado sobre los puertos de Guayaquil, que describe cómo las mafias colombianas, mexicanas y albanesas operan ampliamente en Ecuador. La tasa de homicidios en Ecuador se ha disparado,
de 7,8 por cada 100.000 habitantes en el año 2020 a 45,7 en el año 2023. Pero de Ecuador poco se habla, quizás porque Ecuador produce solo el 0,5% del petróleo mundial y porque su gobierno no tiene la mala costumbre de desafiar el dominio estadounidense en Latinoamérica. Durante los años en la ONU, una de las lecciones más importantes que aprendió fue que la geografía no miente. Las rutas de la droga siguen una lógica precisa: cercanía a los centros de producción, facilidad de transporte, corrupción de las autoridades locales y presencia de redes criminales consolidadas. Venezuela no cumple ninguno de estos criterios. Colombia produce más del 70% de la cocaína a nivel mundial. Perú y Bolivia representan la mayor parte del 30% restante. Las rutas lógicas para llegar a los mercados estadounidenses y europeos pasan por el Pacífico hacia Asia, por el Caribe Oriental hacia Europa y por tierra pasando por Centroamérica hacia Estados Unidos. Venezuela bordea el Atlántico Sur. Se encuentra en desventaja geográfica para las tres rutas principales. La logística criminal convierte a Venezuela en un actor irrelevante en el gran escenario del narcotráfico internacional. La geografía no miente, de hecho, pero la política puede derrotarla. Cuba hoy sigue representando el modelo a seguir de la cooperación antidrogas en el Caribe, una isla cerca de la costa de Florida, una base teóricamente perfecta para el tránsito hacia Estados Unidos, pero en la práctica no es utilizada en el tránsito del narcotráfico. Se ha observado repetidamente la admiración de los agentes de la DEA y del FBI hacia las rigurosas políticas antidrogas de los comunistas cubanos. La Venezuela chavista ha seguido constantemente el modelo cubano en la lucha contra las drogas, inaugurado por el propio Fidel Castro: cooperación internacional, control territorial y represión de la actividad criminal. Ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás extensiones de tierra cultivadas con cocaína y controladas por grandes delincuentes. La Unión Europea no tiene intereses petroleros particulares en Venezuela, pero sí tiene intereses concretos en combatir el narcotráfico que afecta a sus ciudades. Ha realizado el Informe Europeo sobre Drogas 2025. El documento, basado en datos reales y no en ilusiones geopolíticas, no menciona ni siquiera una vez a Venezuela como ruta del tráfico internacional de drogas. Esta es la diferencia entre un análisis honesto y una narrativa falsa e insultante. Europa necesita datos fiables para proteger a sus ciudadanos de las drogas, por lo que elabora informes precisos. Estados Unidos necesita justificar sus políticas petroleras, por lo que produce propaganda disfrazada de servicios de inteligencia. Según el informe europeo, la cocaína es la segunda droga más consumida en los 27 países de la Unión Europea, pero las principales fuentes están claramente identificadas: Colombia para la producción, Centroamérica para la distribución y África Occidental con diferentes rutas para la distribución. Venezuela y Cuba simplemente no aparecen, pero Venezuela es demonizada sistemáticamente contra cualquier principio de verdad. El exdirector del FBI, James Comey, dio la explicación en su libro de memorias luego de su renuncia, donde habló de las motivaciones inconfesables detrás de las políticas estadounidenses hacia Venezuela. Trump le había dicho que el gobierno de Maduro era un gobierno sentado sobre una montaña de petróleo que nosotros tenemos que comprar. Entonces, no se trata de drogas, criminalidad o seguridad nacional, se trata de petróleo que sería mejor no pagar. Es entonces Donald Trump quien merecería una recompensa internacional por un delito muy preciso: calumnias sistemáticas contra un Estado soberano con el fin de apropiarse de sus recursos petroleros.